10 minutos pasan de las 12, nos queda todavía un rato aquí en No Corras y vamos a seguir hablando de presentaciones literarias. En este caso la invitación también es para el jueves 11 de diciembre, o él nos va a aclarar el tema. Estamos hablando de la antología de cuentos policiales de Roberto Art, y que está compilada por quien nos está atendiendo a esta hora. Hablamos de Gabriel Weinstein, que es de Radio U, Jaureche, estoy bien, ¿no? Con el dato, sí, perfecto. Y él, bueno, de Radio Universidad, de la hermana Radio Universidad de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que hace más de 10 años que realiza el programa El Dulce Veneno de la Novela Negra, y precisamente él es el compilador de esta antología de cuentos policiales del gran Roberto Art, y nos está atendiendo a esta hora. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo Espínola aquí desde la Universidad de La Plata. Un gusto hablar con vos y, bueno, a través tuyo con la audiencia, ¿no? Bueno, contanos de qué se trata esta antología, cómo fue el trabajo de compilación que estuvo a tu cargo. Esta antología es la recopilación, creo, porque no puedo asegurarlo 100%, siempre puede aparecer alguno más, de todos los cuentos policiales que escribió Roberto Art. Ajá. Y esto aparece porque yo hago desde hace 10 años en la radio de la Universidad de Jaureche, como vos bien decís, el programa El Dulce Veneno de la Novela Negra, donde comparto con la audiencia mis experiencias de lectura de la literatura policial. Y dentro de ese programa, en 2019 inicié una investigación sobre la historia de la literatura policial argentina, que es algo que se conoce muy poco y que además es una historia que recién se está construyendo realmente. Los investigadores, hay varios investigadores trabajando en eso, pero todavía no existe, digamos, una obra que sea la historia de la literatura policial argentina. Bueno, desde el programa me pareció importante rescatar eso. Nuestra literatura policial es muy temprana, empezó el primer novela publicada desde 1877, 10 años antes que Sherlock Holmes. Ajá. Y bueno, empecé a compartir con la audiencia lo que iba pudiendo recoger de esa historia. Inclusive a partir de ahí empecé a investigar en archivos, descubrí algunas novelas policiales que ni siquiera eran conocidas por los investigadores del principio del siglo XX, y en el paso del tiempo llegué a Roberto Art. Y bueno, dentro hay, digamos, Roberto Art tiene por un lado los cuentos que están plenamente dentro de la literatura policial, son cuentos aparecidos en revistas generalmente, y además hay mucha influencia de la literatura policial en sus novelas. Bueno, fui buscando esos cuentos. Había habido una recopilación publicada creo que en el 85 de 8 cuentos policiales, pero yo fui, ahí sí, investigué en el archivo de las revistas, trabajé mucho sobre trabajos académicos y conseguí recopilar 17 que me parece que son todos los cuentos policiales de Art. Uh-huh. ¿Y qué te parece que caracteriza al cuento policial de Roberto Art, que bueno, siempre tuvo como una escritura muy propia? Uno conoce muchos materiales en relación a Roberto Art, que incluso llegaron al cine, que han sido adaptados al teatro, pero el policial de Art, ¿en qué se caracteriza o se diferencia del resto? A ver, primero, como vos bien me decís, es una voz muy singular, la voz de Art. Hay que tener en cuenta que podemos decir que hay 2 tipos de cuentos. Art publicaba estos cuentos, la mayoría de estos cuentos fueron publicados en los periódicos, en las revistas Mundo Argentino y El Hogar, uh-huh. Y era parte de su trabajo. No era sencillamente una cuestión vocacional. Ahora, siempre está presente su escritura y su ingenio. Hay distintos rasgos que aparecen, algunos
todos están muy bien escritos, algunos además tienen una construcción muy ingeniosa, es lo que se llama policial de enigma o policial de misterio. La mayoría de los cuentos no pertenecen al policial realista que nosotros conocemos como el universo de la novela negra. Sí. Y sabía que el cuento tenía que ser muy atractivo, tenía que tener gancho, por decirlo así. Entonces hay una escritura muy elaborada. Por ejemplo, un cuento empieza diciéndote: Emilio Chrysler falleció de un balazo que recibió en la cabeza a causa de su excesivo amor a la ciencia y la psicología. Vos lees eso y decís: uy, qué interesante, quiero saber cómo es que un tipo muere de un balazo porque ama la psicología. Te atrapa eso. Y en otro cuento muy irónico, dice, hablando de un personaje que dice: no jugaba, no bebía, le agradaba la vida en sí, la música negra y los ballets de Stravinsky. En síntesis, si no se hubiese dedicado a matar a sus prójimos como perros, habría resultado una bellísima persona. Creo que la pluma de Arte y la ironía de Arte está muy presente en estos cuentos. También aparece en muchos para la resolución, digamos, de la situación policial, su beta de inventor. Vos sabés que Art era un tipo que en toda la vida intentó salir de la pobreza inventando dispositivos técnicos, y eso tiene también presencia en los cuentos. También hay un cuento de 1928 que es bastante conocido, se llama Las Fieras, que anticipa a la literatura negra. Digo anticipa porque la novela negra empieza en Estados Unidos en 1929, cuando se publica Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Este cuento es de 1928, o sea, un año anterior, y tiene todas las características que después van a caracterizar a la novela negra. Ese relato de los últimos, digamos, una reflexión interna de un cafillo que está cerca de la muerte, y habla de todo lo que fue su vida delictiva, con una crudeza, con una mirada despiadada, donde denuncia denuncia, no el cafillo, el cafillo lo da como algo natural, la explotación sexual, la violencia contra los más débiles, el disfrute, el goce del odio. Hay un lenguaje muy crudo que inclusive en esa época yo pienso que en Estados Unidos jamás lo hubieran publicado por el tipo de lenguaje explícito que tiene, y que la censura norteamericana nunca lo hubiera dejado pasar. Uh-huh. Creo que es una mirada distinta que se puede tener a partir de este libro del conjunto de la obra de Art, y a partir de ahí podés entender mejor o de una manera diferente la influencia que tuvo lo policial en El juguete rabioso, Los siete locos, Las lanzallamas, 3 de las 4 novelas que escribió Art. Uh-huh. Gabriel, y digamos, en el trabajo de compilación, de edición de estos cuentos, vos decías, todo indica todos los cuentos policiales que escribió Roberto Art, ¿cómo se ordenan, de qué manera se edita ese devenir de los cuentos? Digamos, ¿hay un planteo de lectura en orden o cómo trabajaste para el armado de esta compilación? Claro, se puede leer de la manera que uno quiera leerlos. En ese sentido no es necesario seguir el orden en que está el libro, pero están ordenados por cronológicamente por la primera publicación. O sea, yo busqué las fechas de publicación, fui a las revistas originales donde se publicaron, corroboré esas fechas
y abarcan desde 1926 hasta 1940 en distintos medios. Muy bien. La presentación aquí en La Plata va a ser este 11 de diciembre. ¿Dónde y a qué hora? El 11 de diciembre en el centro Max Nordau, que queda tengo entendido, en el centro de La Plata. Yo no soy de La Plata, soy de Buenos Aires. A ver si... calle 11, entre 58 y 59. En la presentación va a estar Ramón Taruela, que es el editor de Editorial Mil Botellas, que en realidad es el que me llamó porque tenía ganas de hacer algún libro relacionado con el género negro. Le llevé este proyecto, se entusiasmó y rápidamente esto lo conversamos por primera vez a mitad de año, rápidamente hicimos el libro y ahora estamos lanzándolo. Y me va a acompañar alguien que es una personalidad del género negro y de mucho más en la Argentina, que es Juan Sasturain, exdirector de la Biblioteca Nacional, autor de novelas, programas de televisión e historietas, ¿no? Una figura destacadísima. Y la próxima semana tendrás una presentación en la Casa de las Madres, y ahí se suma Ricardo Rajendorfer, que es periodista, escritor y bueno, muy vinculado al policial en nuestro país. Sí, probablemente sea el más grande periodista de policiales de la historia de la Argentina, con una mirada aparte sobre lo policial muy profunda, política y social, no se queda en el hecho policial. Un gran lector de policiales y admirador de ARC, que bueno, aparte del hecho de presentarlo en la Casa de las Madres, es particularmente emocionante para mí que me tocó vivir la dictadura y ser parte de la resistencia. Es como un lugar que me toca en lo más profundo de mi alma. Claro. Bueno, Gabriel, entonces echa la invitación. Este juego en el Max Nordau aquí en La Plata, ¿a qué hora? Repetimos la hora. A las 19 horas. A las 19 horas, ahí acompañada nada menos que por Max Nordau, Juan Sasturain y por Ramón Taruella, que es el editor, previo a lo que será la presentación la próxima semana ahí en la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen 1584 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gabriel, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho estos minutos con los medios de la Universidad de La Plata. Muchísimas gracias y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Hablábamos con Gabriel Weinstein, así se dice, periodista de Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche. Allí es donde tiene su espacio vinculado precisamente al policial, El Dulce Veneno, de la novela negra, así se llama, y él compiló y editó este libro que se va a estar presentando este jueves 11 a las 19 horas aquí en el Max Nordau, en el centro Max Nordau, aquí en La Plata, con una mirada puesta en los cuentos policiales de Roberto Arlt. 23 minutos pasan de las 12.